Algunos detalles de la vida vikinga pueden sorprender incluso hoy en día. Saludos. Hoy vamos a hablar de los vikingos y de las cosas que hacían en la realidad. ¿Por qué los hechiceros daban a sus guerreros una poción hecha de agárico de mosca? ¿Quién era un troll en las creencias vikingas y por qué falta podía arrancarse la lengua? ¿Es cierto que se llevaban esclavas al ejército para satisfacer las necesidades de los guerreros? No dejes de ver el vídeo hasta el final para conocer algunos detalles truculentos de la vida de los pueblos escandinavos. El comercio era la clave del éxito vikingo. Como muchos de ustedes saben, sin una economía próspera de cualquier estado, es imposible imaginar su prosperidad. Lo mismo puede decirse de los vikingos. Seguro que la mayoría de ustedes recuerda la famosa ruta comercial de los varegos a los griegos. Su aparición está directamente relacionada con los varangios, en realidad vikingos. Al fin y al cabo, dicha ruta partía precisamente de Escandinavia y terminaba en Bizancio. Los habitantes de este país solían llamarse griegos. Y ahora presta atención, cada trato vikingo se hacía con una sola palabra. En caso de violación de esta palabra o juramento, el culpable era castigado en el acto, porque tal violación se equiparaba a la mentira y se consideraba uno de los principales delitos. Y los mentirosos, junto con los que rompían los juramentos, eran ahogados en el río. Los vikingos creían que estas personas sufrirían numerosos tormentos incluso después de la muerte. Los habitantes de Escandinavia, como los de muchas naciones, se caracterizaban por los oficios habituales. Los vikingos cazaban animales salvajes, pescaban y recolectaban. Pero fue el comercio la ocupación clave para los pueblos del norte. Numerosas batallas y combates. Al describir las actividades vitales de los vikingos, es imposible no mencionar sus campañas de conquista. El arte de la guerra acabó convirtiéndose en una ocupación habitual para los normandos, otro nombre de los vikingos. Es importante señalar que estos guerreros tenían sus propios planteamientos a la hora de combatir y luchar contra el enemigo. En primer lugar, los vikingos intentaban tener un aspecto lo más fiero posible para infundir terror al enemigo. Para ello, roían a propósito los bordes de sus escudos. Así, el nivel de furia aumentaba muchas veces. En segundo lugar, antes de la batalla, los guerreros tomaban una poción especial de agárico de mosca. Esta poción específica fue preparada por hechiceros. Después de usar esta mezcla, los vikingos dejaban de sentir dolor y fatiga. Durante el enfrentamiento, estos guerreros no perdonaban a nadie y luchaban hasta el final. Por cierto, a estos vikingos se les llamaba berserk. Por otra parte, vale la pena hablar de cómo los guerreros escandinavos trataban directamente a los malquerientes. La venganza a los enemigos y los ofendidos por sus parientes y seres queridos también era peculiar. Los vikingos no se vengaban inmediatamente, sino al cabo de cierto tiempo, y el tiempo de espera influía directamente en la forma de derrotar al enemigo. Así, cuando el enemigo moría en batalla o en otras circunstancias, el vikingo dejaba obligatoriamente un arma fría en el cuerpo de la víctima, por ejemplo, una espada. Este procedimiento se consideraba tanto un signo clave de un guerrero que se vengaba de su enemigo como un símbolo de que la ofensa se lavaba de una vez por todas con sangre. Tampoco era infrecuente que los guerreros escandinavos quemaran a un malhechor en su propia casa. Antes de prender fuego a la vivienda, sacaban de ella a mujeres, niños y ancianos. Porque se consideraba indigno del honor de un verdadero vikingo matar a quienes a priori no podían resistir a los valientes guerreros. A menudo, los consejeros daban a las futuras víctimas la oportunidad de corregirse. Para ello, el delincuente podía ir a las montañas durante un mes junto con su padre y su hijo mayor. Después de sí mismo, el culpable dejaba una prenda en forma de propiedad, que tras la redención podía ir a parar a los familiares del vikingo asesinado u ofendido. Y solo en caso de negativa de estos últimos, el culpable era condenado a muerte. Principios morales de los pueblos de Escandinavia. Por separado, merece la pena hablar de qué ideas sobre la moral
tenían los vikingos y qué tradiciones cumplían de generación en generación. Los principios morales también se incluyen en la lista de normas peculiares de comportamiento de los pueblos del norte. Lo primero que hay que observar es la percepción de la desgracia de los parientes. Los vikingos nunca hablaban de la situación de los demás hasta que uno de ellos pedía ayuda. Solo después de que el desafortunado pidiera ayuda, se le ayudaba. Si no había peticiones, los vikingos se mantenían al margen y no interferían en la vida de los demás. Si en el camino de los vikingos aparecían personas irascibles y con poca resistencia al estrés, no se peleaban con ellas. La fogosidad en los pueblos escandinavos se consideraba un fenómeno indigno, por lo que muchos trataban de evitarlos. ¿Has oído hablar alguna vez de los trolls? Pues bien, en las ideas de los vikingos tales criaturas también tenían un lugar. Y ellos, según las creencias vikingas, aparecían en los burladores. Y sí, la burla tampoco era bien recibida entre los pueblos de Escandinavia. Los vikingos creían que si una persona se burlaba de un extraño, un troll vendría pronto a por los burladores. Este arrancaría la lengua al ofensor. Ideas vikingas sobre la muerte y el más allá. Sorprendentemente, pero la muerte más digna y honorable entre los pueblos de Escandinavia se consideraba después de luchar con los enemigos. Y la muerte natural, por vejez, se consideraba indigna de honor. Y eran los vikingos que morían delante de sus familiares, los que pedían a estos últimos que hicieran un asesinato ritual. Un anciano o un enfermo terminal era rodeado primero por todos lados con leña. Luego se convocaba a alguien que no tuviera parentesco con la víctima del ritual. Este, armado con un cuchillo ritual, mataba a la persona. A continuación, se prendía fuego al cadáver, rodeado de leña. Una vez quemados, se recogían los huesos del difunto para enterrarlos en la tierra. En las ideas vikingas, la muerte no se consideraba el final, sino la continuación del viaje de la vida. Sin embargo, en un lugar especial, el castillo de Odín. Los bienes de un vikingo muerto se dividían en 3 partes. La primera se quedaba con los parientes y amigos, la segunda formaba la base de un festín y la tercera se convertía en una prenda para el difunto. Un vikingo caído en batalla solía ser enterrado con una mascota, un perro o un caballo, o con una concubina que pretendía compartir la vida del hombre amado tras su muerte. El cónyuge también tenía derecho a hacerlo. El más allá vikingo siempre estuvo asociado a 2 reinos, Valhalla y Helheim. En el primero, caían en batalla los hombres guerreros y en el segundo, las mujeres. De hecho, se trata de 2 paraísos donde las almas de los muertos no eran molestadas por nada ni por nadie. La maternidad, vaya, la aparición de los niños también se consideraba un ritual especial entre los vikingos. El recién nacido era necesariamente depositado en el suelo. Ninguna de las personas de alrededor tenía derecho a tocar al bebé. La decisión de mantener o no al niño en la familia correspondía exclusivamente al padre biológico. Tanto los sueños como las predicciones de los magos escandinavos influían en el resultado positivo. Una vez que se dejaba definitivamente al niño, se le cogía en brazos y se le rociaba con agua. Tal procedimiento se denominaba dar un nombre. Esclavos en los vikingos. La esclavitud en Escandinavia se consideraba una de las soluciones para mejorar la situación material. Por ello, los vikingos trataban a los esclavos con especial atención. Los hombres esclavizados realizaban sobre todo trabajos pesados, mientras que las esclavas desempeñaban tareas femeninas. Incluso hasta el punto de ir a las campañas para satisfacer las necesidades del ejército. Para ello, se elegían muchachas hermosas. Por cierto, el destino de cada esclavo, que carecía de derechos, dependía de la decisión de su amo. Este podía incluso autorizar el matrimonio.